Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en nuestra tercera sesión de este espacio que se llama Cluster Tech Calls. En esta oportunidad vamos a abordar la gestión financiera durante la pandemia. Bueno, nos acompañan de la firma Deloitte, Sebastián Tapia y Marcos Bazán. Así que bueno, muchas gracias a la firma Deloitte por acompañarnos nuevamente. Voy a dar como algunas pautas generales durante la sesión. Para los que se vayan incorporando, déjenos en el chat, como estuve diciendo hace un momento, nombre y empresa. También, simplemente durante la sesión, mantener los micrófonos silenciados y por el chat, a medida que avance la exposición, pueden ir dejándonos las consultas y hacia el final de la presentación de Marcos y de Sebastián, estaremos compartiendo un espacio de preguntas y respuestas. Les comparto un poquito el timing del evento, un poco de contexto, el impacto y las implicaciones del COVID, en este contexto en esta presentación sobre la gestión financiera. Luego abordarán sobre la situación actual de la liquidez y el capital de trabajo, y hacia la mitad de la jornada van a presentar algunas pautas para redefinir el modelo financiero, cómo prepararse, y luego lo que indicaba anteriormente, el espacio de preguntas. Si les parece, te doy la palabra, Marcos. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, este espacio es todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Marcos Bazán, yo estoy en Buenos Aires, soy socio de Deloitte en el área de asesoramiento financiero, donde lo que hacemos nosotros es ayudar a distintas empresas en lo que es toda la problemática de la gestión financiera, que puede ser desde entender cómo mejorar los flujos de caja hasta un proceso de reestructuración o un proceso de compra-venta, digamos, ¿no? Todo ese ciclo que implica todo un análisis de impactos financieros dentro de las compañías es donde nosotros estamos, ¿no? Y bueno, lo que nosotros queríamos presentar acá son pautas o visiones generales de lo que nosotros fuimos viendo en estos 50, 60 días de pandemia y de cuarentena, y de cómo distintas empresas, más allá del tamaño, fueron respondiendo a la situación, ¿no? Y para eso, si querés, pasamos a la siguiente filmina, donde queríamos presentar cómo veíamos nosotros el nivel de impacto de las industrias y una primera visión de quiénes entendemos nosotros que hoy se están beneficiando, digamos, ¿no? No sé, Lorena, si querés pasar. O si somos nosotros. Ahí está Seba. Bueno, un poco la agenda como les había presentado Lorena, ¿sí? Y ahora entramos en la siguiente filmina, que es donde hablamos un poquito de las distintas industrias. ¿Está bien, Marcos? ¿Es esta? La siguiente, por favor. Perdón. La siguiente. Bien, disculpa. No. Bueno, acá quisimos graficar cómo estamos viendo, y les podemos decir a nivel global y a nivel regional y a nivel Argentina, porque lo que tiene de paradójica esta crisis es que todos los países y todos los impactos se ven más o menos homogéneos, más allá de la dinámica propia de cada país, ¿no? Obviamente nosotros en Argentina veníamos de un proceso recesivo bastante importante, con lo cual eso agigantó en algunas cuestiones y respondió en otras cuestiones a las distintas empresas argentinas, ¿no? Pero en general, ¿qué estuvimos viendo? Y nosotros quisiéramos como segmentarlo, dividirlo en tres aspectos, que es en cómo Deloitte está viendo el contexto del COVID-19 a nivel global, ¿no? Por un lado es cómo responden o cómo fueron respondiendo las empresas, más mirando a la coyuntura actual, más mirando al hoy, a la respuesta que fue dando cada una de las industrias.
Otro es cómo algunas industrias que vieron que el impacto era o neutro o positivo empezaron a recuperarse, o aquellas que tuvieron un impacto negativo, cómo gestionaron el recupero para sobrevivir en esta situación. Y por otro, aquellas empresas que están viendo que van a empezar a prosperar en una nueva normalidad, ¿no? Esos son los tres conceptos que queríamos abordar y de alguna manera distinguirlos entre las industrias, entre los tres segmentos, ¿no? Y para eso ustedes ven a la derecha es lo que nosotros definimos como nivel de impacto, que hay una primera visión en donde lo que es las empresas de salud y lo que es empresas de tecnología, el impacto ha sido positivo en este caso, porque ha habido todo un proceso de transformación, o primero la salud, que es una actividad esencial, que fue lo primero que se cuidó, y después la tecnología, y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, en donde tuvieron un impacto más que positivo en esta situación. Obviamente la coyuntura de la gestión financiera, que es lo que vamos a estar hablando, hay que sobrevivir en esta crisis, pero mirando con una visión de mediano y largo plazo, se puede entender que todo lo relacionado a la tecnología ha tenido un impacto positivo. Después vemos con impacto relativamente neutro, que lo estamos poniendo como en amarillo, en lo que es agroindustria, que es una actividad esencial, lo que es alimentos y bebidas, que es parte un poco también de lo esencial, y ciertos productos industriales, ¿no? Y después tenemos con impacto ya más tirando a negativos en lo que es servicios financieros, lo que es energía y recursos, lo que es en el retail de los bienes durables, y después, obviamente, que es como el ejemplo de la industria que ha sufrido todos los embates en el COVID-19, que es el tema del turismo, ¿no? Y obviamente que este impacto en lo que es negativo o positivo dependió de cuán esenciales fueron definidos cada una de estas industrias, ¿no? Entonces, por eso veíamos la salud como principal industria que recibió el menor impacto y el turismo el mayor impacto, ¿no? Y acá la adopción de la tecnología fue una solución o fue el mecanismo de cómo empezar a sortear distintas cuestiones, como por ejemplo lo que es el teletrabajo o el trabajo virtual y todas las cuestiones que generaron con el tema de la comunicación o la transmisión de información. Obviamente la tecnología empezó a ser una solución a los inconvenientes de la cuarentena, ¿sí? Y donde los productos durables, no esenciales, empezaron a estar siendo postergados en su consumo, en su demanda, lo que generaba todo un impacto desde el lado de la oferta de las distintas empresas, ¿no? También es importante destacar en lo que es energía y recursos naturales, cómo afectó la situación de los grandes países productores de petróleo, la OPEP y Rusia, toda la cuestión de la dinámica del exceso de oferta que generó una caída bruta del precio del petróleo, que impacta obviamente en la situación de mediano a largo plazo de las distintas industrias y acá en Argentina, muy especialmente en lo que es el clúster vaca muerta, ¿no? Y por último, lo que es dentro de lo que el impacto y cómo fueron respondiendo las empresas, el turismo y el transporte aéreo como paradigmas de industrias o sectores que fueron afectadas con una bruta, no solamente a nivel argentino, sino a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, empezamos a ver distintos sectores que fueron respondiendo de una manera interesante, llamémoslo de una manera, en lo que es el COVID-19. Por un lado, todo lo que es el nuevo comportamiento de los consumidores o la nueva necesidad de vivir en esta cuarentena generó toda una serie, o está fomentando toda una serie de inversiones en cuestiones digitales y tecnológicas, ¿sí? Empezó toda una aceleración en lo que es el comercio electrónico, todo lo que es la venta online, generó toda una serie de nuevos paradigmas, nuevas formas de consumir, nuevas formas de logística. Y por un lado, en lo que es la industria financiera, que es una industria que usualmente se mueve mucho más lento que el resto, vamos a ver que va a tardar en reaccionar o entender cuál es su nuevo rol en esta situación, ¿sí? Y obviamente lo que estamos viendo es que hay toda una serie de empresas que están necesitando reestructurarse y en algunos casos va a existir una suerte de desinversión en ciertos activos no esenciales o activos que por ahí son esenciales, pero, por ejemplo, para una casa matriz no resulta esencial, por ejemplo, una subsidiaria argentina por una cuestión de escala, por una cuestión de distintas razones corporativas o estratégicas, en donde esta desinversión va a ser una manera de financiarse o de gestionar la liquidez en el corto o mediano plazo.
Y por último, queríamos hablar de lo que llamamos prosperar, ¿no? Y prosperar implica no solamente el tema de comprar oportunidades, como se está hablando, sino como que va a haber toda una especie de M&A en distress, en donde todos los precios son baratos, entonces muchos fondos van a comprar. No necesariamente es lo que estamos viendo, sino que se va a empezar a trabajar más en una manera, llamémoslo colaborativa, donde se va a buscar nuevos modelos de negocios más en una especie de colaboración o asociaciones estratégicas, en donde vean de común acuerdo un paso común a seguir para el mediano o largo plazo, ¿no? Y por esto también trae aparejado distintos atributos que hoy resultaron ser esenciales, como es la salud, como es el bienestar, como es la responsabilidad social, como es la sostenibilidad, ¿no? Los impactos económicos, sociales y ambientales, que son base de una nueva forma de lealtad o una nueva forma de consumir con respecto a las distintas marcas, ¿no? Y de esta manera el sector de energía va a empezar a cambiarse en lo que es, no renovables porque ya existía ese sector, sino una visión de cómo ser un recurso sostenible y lo que es la descarbonización de su cadena de valor, ¿no? Y por último, por la cuarentena, uno de los sectores que se ha visto, primero, no sé si la palabra beneficiado, pero impactado y de alguna manera ha sabido responder positivamente esto de lo que sean medios de pago y lo que son modelos de consumo digital, ¿no? Eso claramente es un sector que ha visto de ser de actividad esencial a una visión de mediano a largo plazo de que realmente es la actividad del futuro. Sebastián. Bien. Podemos pasar a la siguiente slide. Bien, lo que tenemos aquí, un poco Marcos recién comentaba el impacto que generó el COVID en los distintos sectores y cómo los distintos sectores fueron respondiendo a esta nueva realidad. Ahora nos tenemos que, pensando en lo financiero, ya dejamos de meternos en lo que es la parte de contexto y empezamos a hacernos algunas preguntas a modo interno en cada compañía para ver cómo nos impacta a cada uno en la realidad que tenemos en cada empresa, ¿no? En este contexto es importante analizar diversos factores que son los que planteamos a modo de preguntas, si se quiere, en esta filmina. Bien. Como primer lugar, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué está impulsando la disminución de ingresos y cómo las decisiones de personal y capital afectan el desempeño financiero? Bien. Y aquí en cada industria será un motivo obviamente distinto. Las más afectadas, como turismo, bienes durables, al no estar abiertos los negocios, tener hoteles cerrados, vuelos internacionales cancelados, la actividad puede tender a cero y obviamente la realidad va a ser mucho más complicada que en otros sectores. Después tenemos otros casos de industrias menos golpeadas, donde tenemos quizás menos golpeadas que la de turismo y hoteles, pero que también tenemos un impacto significativo, donde tenemos caída de precio y de demanda, como puede ser el caso de petróleo, todo lo que es minería, en el caso de litio, también pueden verse muy, muy afectadas, y la situación también financiera requiere un análisis quizás distinto a otros sectores. Después tenemos otros casos en los que, como es el caso de la tecnología, donde la actividad sigue y probablemente los precios se mantengan, y donde acá los desafíos vienen más por el lado de lo financiero que por el lado de lo económico, porque la actividad sigue funcionando y el tema acá es cómo hacer para que todo lo que está pasando en la economía me impacte de la menor manera posible, básicamente sería eso. Cómo hacer para que, por ejemplo, la extensión de los plazos de cobranza, que quizás se vean extendidos por lo que pasa en otras industrias, me impacte de la menor manera posible. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para adaptarme a nuevos plazos sin acortar, sin matar a mis clientes, sin comprometer la relación con mis clientes, buscando una salida más bien en conjunto, ¿bien? ¿Y cómo financiar todo esto? Otra pregunta que podemos hacernos es si pueden beneficiar las ayudas del gobierno al flujo de caja, y sí, lógicamente entendemos que pueden ayudar a beneficiar y a ser una alternativa para financiarse, pero en sí no debemos esperar la ayuda del gobierno como una salvación. Si llegan, perfecto, porque nos van a ayudar a financiar y van a ser bienvenidas para buscar salidas, pero
buscar una salida financiera, pero hay que buscar una salida sin recurrir a las ayudas del gobierno, porque sabemos que pueden existir demoras normales en el proceso, o porque pueden haber cierta lentitud o ciertos tiempos necesarios para solicitar un crédito, solicitar una ayuda por parte del gobierno. Y todos esos trámites, esa demora, además de generarnos un desgaste, nos genera una mayor presión financiera que debemos intentar solucionar. Bien. Otra consulta, otra pregunta que se observa ahí es si existe riesgo de no cumplir con los pagos del servicio de la deuda, o si se pueden activar covenants de deuda en algunos compromisos financieros que podemos llegar a tener. Y aquí lo primero que hay que hacer es un mapeo general, es decir, entender cuáles son mis deudas más críticas hoy, cuáles son mis pasivos más críticos, si tenemos pasivos financieros con los bancos, analizar si existe algún covenant o alguna garantía que de ejecutarse podría generar alguna complicación a nivel de negocio. También todo lo que son pasivos con proveedores, aquí deberíamos entender, tenemos hacer un diagnóstico de entender cuál es el grado de criticidad de cada uno de los proveedores para el negocio, y si puedo negociar la deuda y cómo impactaría eso en mi actividad. Básicamente lo que hay que hacer es un buen mapeo de cómo está compuesto el pasivo. Y relacionado también con los pagos, que quizás no son pagos de deuda, pero sí pagos relevantes para la actividad, debo asegurarme cómo tener el personal crítico y cómo mantener al personal crítico, cómo mantener a los proveedores críticos, cómo negociar con los bancos en función de mi situación y mi realidad, que va a estar impactada un poco por lo que hablaba recién Marcos, y por la realidad propia de cada compañía y de cómo se compone su mercado, es decir, en qué industria está operando los principales clientes. Luego otra pregunta relevante que surge allí, que la pueden observar, es ¿qué puedo hacer con mis proveedores y mis clientes para optimizar el capital de trabajo? Aquí nosotros entendemos que es fundamental contar con un buen diagnóstico previo de la situación para comprender qué es lo que más urge. O sea, si los clientes me extienden los plazos de cobranza, ¿hasta cuánto puede extenderse? Y hacer un buen análisis de esa situación. O sea, si estoy quizás en una buena situación de capital de trabajo, quizás pueda tener una cierta ventaja de extender los plazos de cobranza para mantener el nivel de actividad, siempre y cuando tenga un análisis bien fundamentado de a qué clientes sí y a qué clientes no, cuáles son los estratégicos, cuáles no, cuáles tienen capacidad de repago y cuáles no, cuáles están viviendo una situación coyuntural, pero con expectativas de mejora. Y es importante conocer cuál es la situación de los clientes, en qué mercado están operando y cómo le impactó la crisis a cada uno de los clientes con los que trabajamos, ¿bien? Y principalmente cómo se van a recuperar y mantener un diálogo bastante fluido con los clientes y con todos los eslabones estratégicos de la cadena de valor en la industria en la que estamos operando, ¿bien? En el caso de proveedores, acá lo principal es priorizar los más críticos y hacer focos en ellos y en el cumplimiento de los pagos para evitar cualquier problema en el aprovisionamiento, ya sea de servicios o de productos. En lo que respecta a otra cuestión importante que pueden observar allí es, cuando salgamos de esta crisis, esta es la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuánto capital tendremos? Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos el flujo de 13 semanas más adelante, que acá lo fundamental es ir monitoreando cómo vamos en el horizonte de corto plazo y en el horizonte de mediano plazo para entender cómo va evolucionando la crisis, cómo eso va impactando en el flujo de fondo día a día y cómo impacta en los próximos meses de crisis. Esto es importante para saber cuánto capital vamos a contar y para adelantarnos a posibles desfasajes que podamos tener en este periodo de tiempo. Bien. Y ahí, sobre todo, ¿para qué? Para tener un buen diagnóstico y para evaluar posibles soluciones, posibles salidas, como podrían ser venta de activos, asociaciones con algunos aliados estratégicos, algunos aliados financieros. Bien, que estamos viendo bastante de ese tipo de estrategias. Otro tema importante es entender si tenemos suficiente caja para los periodos intermedios y hasta fin de año. Esto sigue más o menos la misma línea. O sea, se trata de ir monitoreando, implica preguntarse si vamos a tener rojo en los próximos meses, cómo lo vamos a cubrir, cómo nos podemos anticipar esa situación.
Y implica preguntarse si puedo negociar con proveedores, con clientes, si puedo conseguir préstamos, si necesitaré un aporte de capital, si necesariamente voy a tener que vender un activo no core, o si voy a necesitar transformar el negocio o la operación acorde a las nuevas necesidades del mercado. Acá, en este sentido, también es muy importante que hacer foco y parar un poco la dinámica del día a día o de la presión financiera y, y detenernos un poco en la parte comercial, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos de servicios, tecnología, es fundamental hacer foco ahora, porque si estamos quizás con mucho trabajo y no tenemos ahí nada en el pipeline, en el presupuestado, o vemos que muchos de las propuestas presentadas se están cayendo para los próximos meses, puede que tengamos un problema y debemos hacer foco en lo comercial, aprovechando quizás el menor nivel de actividad generado por la pandemia, ¿bien? Después, otra de las preguntas que figuran allí es cómo el regreso a la normalidad impactará en el efectivo a mediano plazo. Básicamente, el regreso a la normalidad, lógicamente uno espera que se vayan incrementando los niveles de actividad y que eso tenga un impacto principalmente positivo por un aumento del flujo de caja, pero probablemente ese aumento del nivel de actividad en un escenario donde los plazos de cobranza se han expirado, también nos requiera de una mayor inversión en capital de trabajo, aún en el inicio de la recuperación. Por eso es importante adelantarse y buscar alternativas, buscar estrategias para financiar ese incremento de inversión en capital de trabajo. Después, otra de las preguntas que es importante hacerse es cuando las fuentes tradicionales de capital no están disponibles, que en muchos casos se da esta situación, ¿a dónde puedo recurrir? Y aquí surgen muchos temas que estamos viendo que son bastante común, tema de consulta tanto de un lado como de otro. Nosotros entendemos que se puede recurrir a la venta de aquellos activos o unidades de negocio que no sean core, como habíamos dicho antes, y a la búsqueda también de socios, ya sea financieros o estratégicos, que puedan contar con cierta liquidez, con los cuales asociarnos en determinados proyectos o asociarnos en la compañía, eh, pensando en un posible crecimiento conjunto y una posible salida en el mediano plazo. Estamos viendo mucho de ese tipo de transacciones o consultas relacionadas con esos temas. También puede haber fondos de inversión, por ejemplo, que no solamente inviertan en capital, sino también que inviertan en deuda, con alguna posibilidad de participar en alguna salida posterior. Tema fundamental que si ese es el camino, lo que hay que evaluar es internamente si estamos preparados para hacerlo o qué deberes tenemos que hacer para poder estar preparados para encarar un proceso de esa naturaleza. Bien, después, otra de las preguntas que tienen allí es cómo afectará la volatilidad del capital de trabajo a nuestro flujo de caja. Obviamente que en este caso la clave vamos a tener un impacto negativo en el flujo de caja, y la clave va a estar en anticiparnos y saber cómo vamos a financiarla, porque cuando la actividad vuelva a niveles normales, es esperar que se reactive la actividad y se genere un flujo de fondos suficientes como para revertir la situación. El tema es, en el mientras tanto, cómo nos vamos anticipando a alguno de esos desfasajes. Y por último, cómo podemos probar el impacto de caja de los planes de contingencia seleccionados. Y acá es un poco lo que tratamos de ver durante esta presentación, que resulta muy importante modelizar todo, modelizar los planes de negocio de la compañía, modelizar el corto plazo, poder entender cómo cada una de estas variables, si se mueven para un lado o para el otro, cómo afectan a mi caja y cuán sensibles es nuestro flujo de fondos a la sensibilidad de estas variables. Y esto ir monitoreándolo día a día en función de los cambios que vayamos observando. Bien. Bien. Lore, siguiente slide, por favor. Bien. En esta slide lo que ustedes pueden ver, una vez que ya hicimos el mapeo, nos hicimos las preguntas para entender en qué situación estamos, debemos definir qué estrategia vamos a adoptar dependiendo de cómo nos esté afectando esta situación, ¿no? Acá las empresas entendemos que deberían estar preparadas para todos los escenarios, y entendemos que el papel principal de la gerencia financiera debería ser
redefinirse mediante una combinación de estrategias ofensivas o defensivas, dependiendo de cuál sea la situación particular de la compañía y cómo haya afectado todo este entorno a la compañía, ¿bien? En este sentido, podemos definir 4 cuadrantes que van a depender del nivel de impacto que haya tenido esta situación en la compañía y la habilidad de actuar de la compañía. Podemos definir en ese sentido, si se quiere, 4 estrategias. En el primer cuadrante que tienen abajo a la izquierda, son aquellas compañías que quizás han tenido una menor habilidad para actuar y un impacto muy severo generado por este contexto, que deberían enfocarse en una estrategia de salvar valor. Prácticamente, ¿qué es? Conservar el talento, gestionar eficientemente los costos, reducir costos, evaluar desinversiones en activos o en negocios no core, como mencionábamos antes, y evaluar posibles alianzas con socios comerciales, ¿bien? Con nuevos socios. Bien, después el otro cuadrante que tienen arriba a la izquierda son también compañías que por ahí no han tenido menor habilidad para actuar en este contexto, pero que a diferencia de las anteriores sufrieron un impacto leve, ¿bien? Pero deberían enfocarse en lo que sería una estrategia más de resguardar mercados, mediante buscar el equilibrio financiero, cubrir las prioridades de sueldos, proveedores estratégicos, gestionar planes de pago, conservar la clientela, conservar el negocio en el que están operando. Y aquí explorar adquisiciones más bien defensivas, adquisiciones de oportunidad para mantener el market share. Después tenemos otro tipo de estrategias que son las que ya tienen del lado derecho, en aquellas compañías que han tenido una mayor habilidad para actuar, pero que sí sufrieron un impacto significativo, deben buscar transformar el negocio. La estrategia debe orientarse en lo que es la transformación del negocio. La transformación del negocio siempre va a estar impulsada por lo que es aprovechar las circunstancias para capacitar talento, para fomentar la investigación, desarrollo, innovación en nuevos productos y nuevos negocios, estar cerca de los clientes para entender cuáles son esas necesidades a atender y ayudar a transformar el negocio, gestionar los excedentes de caja en forma eficiente, y aquí también evaluar oportunidades de adquisición y alianzas que permiten incrementar el marketing. Esto se está viendo mucho para abrir nuevos mercados, que hay consultas de este tipo como para buscar transformar el mercado, crecer en otras geografías. Bien. Luego tenemos el último de los cuadrantes, que es aquellas compañías que tuvieron una mayor habilidad para actuar y que sufrieron un impacto leve. En este caso se llama como estrategias de cambiar el juego. Esto es patear el tablero prácticamente y buscar alianzas con nuevos socios no tradicionales para transformar en 360 grados el negocio en el cual 180 grados, pues si no volvemos al mismo punto, 180 grados, el negocio en el cual estamos operando, ¿no? Acá el sentido de esto es que cada uno debe mirar internamente dentro de su compañía, identificar dónde está parado este cuadrante y en base a eso definir la estrategia, porque esa estrategia es la que va a impactar en el modelo financiero, primero en el modelo de negocio, en el plan de negocio, y después como desprendimiento en lo que es el plan financiero de la compañía, ¿no? Bien. Lore, ¿podemos pasar a la siguiente? Bien, ahora, esta primera etapa vimos un poco lo que sería el diagnóstico general. Ahora nos metemos más a la situación de liquidez y capital de trabajo y a las bases que debiera tener el modelo financiero con el que vamos a trabajar. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Una vez que miramos para adentro, que es lo que hicimos recién, identificamos en qué cuadrante estamos, definimos la estrategia que vamos a seguir, que es lo que observan ustedes en el gráfico, lo que observan a la izquierda, como entendimiento de las circunstancias. Una vez que hicimos eso, debemos construir un modelo financiero basado principalmente en información confiable y actualizada. Y que ese modelo financiero sea dinámico y que se pueda sensibilizar y adaptar a los cambios constantes que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, ¿bien? Si uno quisiera resumir el procedimiento de planeamiento financiero, lo podemos
observar en los 4 pilares o 4 columnas que aparecen ahí en la pantalla. Uno, entender las circunstancias, que es todo lo que ya vimos hasta ahora. Otro es apoyarnos, el siguiente, una vez que entendemos las circunstancias, apoyarnos en información precisa para armar cualquier modelo financiero en general, pero hoy mucho más que nunca necesitamos contar con información actualizada, confiable, precisa, por lo que un buen sistema financiero en este caso es muy importante. Necesitamos tener información actualizada sobre liquidez, sobre ingresos, rotación de activos, todas variables que vamos a tener que monitorear, ir siguiendo día a día prácticamente en este contexto. Luego tenemos que buscar con qué variables sensibilizar el modelo. En este contexto la sensibilización debe ser una constante de cada día, que es sensibilizar, y lo más fundamental para sensibilizar es todo lo que tenga que ver con ingresos, y ajustar el pipeline, la hoja de ruta que tenemos en función de la nueva información que tenemos cada día, ir actualizando la probabilidad de ocurrencia de las propuestas, los periodos de cobranza de los clientes, algún riesgo de incobrabilidad que podamos tener. Todo eso es fundamental, sensibilizar y buscar cuáles son las variables que más afectan a nuestro negocio. Y por último, bueno, generar ideas de cómo incrementar ingresos, cómo transformar el negocio, un poco lo que hablábamos en la slide anterior. Bien. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien. Aquí que tenemos. Esto ha cambiado bastante. En cualquier modelo financiero que nosotros quisiéramos realizar para hacer una planificación financiera de la compañía, debemos evaluar distintos escenarios y diversos riesgos que afectan a nuestro negocio en particular. Desde el punto de vista financiero, podemos distinguir 2 grandes impactos que hemos tenido con esta coyuntura. Uno sobre la liquidez, es decir, sobre el margen de maniobra que tiene cada empresa día a día, y sobre el capital de trabajo, bien, que es el capital de la compañía en el corto plazo. Yendo a la gestión de liquidez, estamos observando algunos puntos en comunes que las empresas hoy empiezan a realizar. Bien, por un lado, tenemos en lo que es el armado del modelo, tenemos el desafío de hacer proyecciones económicas que sean sustentables en el nuevo contexto, es decir, que sean razonables para el nuevo contexto. Todos los supuestos con los que veníamos trabajando hace 2 meses, prácticamente lo tenemos que rehacer, revisar y con un espíritu mucho más crítico a los efectos de poder tener una previsión mucho mejor para los próximos meses, ¿no? Perdóname, Seba, si quieres acoto. Cuando nosotros hablamos de escenarios, ¿sí? Usualmente nosotros hablábamos de 3 tipos de escenarios: el optimista, el medio y el pesimista, ¿no? O sea, es general como, si quieren, la regla general de armado de escenarios. Ahora nosotros recomendamos, y es algo que por ahí la industria financiera ya lo venía haciendo desde la crisis del 2009 en adelante, que son lo que la industria financiera llama prueba de estrés, que en definitiva es el escenario malo, ¿no? El escenario en donde todas las variables saltan, y esta pandemia lo que generó en todas las empresas es que en algunas veces la situación de la macro puede impactar tan fuerte en la micro, en cada una de las empresas, que pueden saltar todas las variables, y en eso hoy por hoy las empresas empezaron a darse cuenta que es un escenario probable, ¿sí? Que antes siempre como que se ninguneaba, y ahora de alguna manera es importante analizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque con el aprendizaje del COVID-19 nos dimos cuenta todos que siempre hay variables que nadie las espera, como fue este caso, ¿no? Y generó toda una situación de estrés y dificultades entre financieras, económicas, que muy poca gente, o que diría prácticamente nadie, la predijo a nivel global, ¿no? Entonces, uno de los principales aprendizajes de la gestión financiera es que tenemos que tener en cuenta este escenario malo como para saber cómo puede reaccionar la empresa ante situaciones bien dificultosas como es en este caso, ¿no? Tal cual. Y eso un poco implica revisar todos los modelos con los que veníamos trabajando, y quizás trabajar como comentaba Marco recién, con un espíritu mucho más crítico, más escéptico, y pensando en aquello
malo o que muchos de los factores positivos que tenía nuestro modelo quizás no se puedan dar en la realidad y ver cómo eso impacta realmente a nuestro cash flow. Bien. Acá si bien es importante, como decimos recién, es urgente solucionar los temas financieros que nos impactan en el día a día, también es importante pensar en el día después, y eso también implica un análisis integrado de compañía más aliados estratégicos, y eso también lo tiene que captar en cierta forma nuestro modelo, porque si tenemos aliados estratégicos, llámese clientes, distribuidores, proveedores estratégicos, que están teniendo alguna complicación financiera o económica importante, su no continuidad, su peligro de continuidad en el futuro puede afectarnos directamente a nuestro negocio y eso tiene un impacto directo, no solo en este momento, sino también en una situación post-pandemia, ¿no? Y acá entra en juego también lo que veíamos nosotros en el tema de las industrias, ¿no? Y al ser todos nosotros, porque Deloitte también es un proveedor de servicios, por igual que ustedes, digamos, nosotros dependemos de nuestros clientes y vamos viendo cómo fue impactando a nivel sectorial el COVID-19 o esta situación de recesión plus virus. Y no en todos casos es negativa la visión, sino en algunos casos, dependiendo cómo era nuestro portafolio de clientes, podemos ver que hay industrias que van a estar prosperando en esta situación y nosotros como proveedores de servicios tenemos que adaptarnos y modelizar para atender esa situación de crecimiento, que en algunos casos todo lo que es procesos de transformación digital o aquellos que están en lo que es comercio electrónico o lo que es logística, que siguió de alguna manera moviéndose, son proveedores o son empresas que van a estar beneficiándose de esta nueva normalidad, ¿no? Y un poco también ahí veía la pregunta que me hacía Pablo Isillo con el tema de salud, digamos, ¿no? El tema, obviamente los prestadores son como, y yo hago el paralelismo por ahí como con la industria financiera, ¿no? Los bancos hoy están sufriendo, pero lo que es las finanzas en general, lo que es el movimiento digital de las finanzas no está sufriendo, todo lo contrario, se está fortaleciendo, ¿no? Entonces, es como que la salud se vio impactada positivamente, no en los prestadores, no en las clínicas, porque eso sí, vieron reducido su actividad o fueron modificadas en su actividad para dejar de lado lo que tenían programado, qué sé yo, desde el tratamiento de esguinces quedó de lado, o de fracturas simples quedó de lado para atender todo lo que sea salud y lo que es COVID-19 y eso impactó obviamente operacionalmente en su operación. Pero todo lo relacionado a productos, a equipamiento, todo el resto de alguna manera respondió y está respondiendo positivamente porque hay todo un cambio de modelo de negocio que está tendiendo hacia esa nueva normalidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir y tomándonos la responsabilidad como gestores de empresas de evaluar esos puntos, los riesgos que implica generarlos y por ende plasmarlos en un modelo financiero a corto y mediano plazo. No estamos hablando de años, sino de 2 o 3 meses, como vamos a ver un poquito más adelante, porque nos va a impactar en nuestra gestión financiera, ¿no? Así es. Y ahí en cuanto a la definición del escenario, como para cerrar el tema de escenarios, debemos también considerar cuál es el mercado objetivo, un poco lo que planteaba Marco recién, y cómo se está viendo afectado, eso es fundamental. También identificar no solamente cómo se está viendo afectada la industria, sino quizás el país donde opera, es decir, si nuestro mercado objetivo está en Estados Unidos, está en Argentina, en LATAM, y en base a eso definir una nueva estrategia y adaptar los supuestos de nuestro modelo, ¿no? Estamos viendo muchos casos de compañías del sector que no se frenan con la coyuntura y están buscando incluso captar recursos para comprar compañías o abrir o seguir desarrollando nuevos mercados. Y hay mucho interés de compañías, sobre todo en compañías pequeñas en Estados Unidos o en compañías de LATAM, presencia en Estados Unidos. Bien, después otra cuestión fundamental que es lo que observamos a la derecha de la filmina es los riesgos que tenemos que tener en cuenta, porque básicamente los riesgos nos van a ayudar a identificar esas variables que tenemos que simplificar en el modelo, ¿bien? Tenemos como riesgo de crédito, acá es importante
todo lo que está pasando ahora de extensión de plazo de cobranza, cheques rechazados, incobrabilidad de clientes, riesgo cambiario, que afecta también en lo que es el riesgo de crédito. Después, en lo que es riesgo estratégico, todo lo que se relaciona con la caída en la industria y cómo retransformar esa industria en la que estamos operando. Y riesgo de mercado, que bueno, hoy tenemos un contexto de creciente emisión monetaria con tipos de cambio por ahí desdoblados que puede generar inflación en los próximos meses, y en consecuencia debemos estar atentos y monitoreando cómo van modificándose cada una de esas variables para ver cómo nos afecta tanto la inflación o la distorsión en los precios reales o en los tipos de cambio en nuestro nivel, en nuestra actividad en particular. Podemos pasar a la siguiente, Filmina. Bueno, y ahora ya nos metemos al tipo de modelo financiero con el que trabajamos en estos casos. Voy a sacar esta parte. Puede ser la siguiente slide. Ahí estamos. Bien. Lo que nosotros tratamos de gestionar acá es un flujo de caja más bien analítico, más bien detallado, si se quiere semanal o diario incluso, de 13 semanas, que son digamos, los próximos 3 meses, un poco lo que comentaba Marcos recién. 13 semanas entendemos que es lo suficientemente corto como para efectuar un análisis gradual de todos los ingresos, todos los egresos de la compañía, y suficientemente largo como para analizar y entender qué medidas de mitigación debemos seguir para que tengan impacto y que trasciendan más allá de esas 13 semanas, ¿no? Las 13 semanas estas nos permiten tener una idea del corto plazo bastante buena, aparte de estar abierto por semana o por día y poder identificar posibles desfasajes en cada uno de esos periodos cortos para poder tomar medidas de acción y correctivas en forma rápida, ¿no? La diferencia con un flujo de 13 semanas que podíamos haber hecho en enero es que ahora debemos ir monitoreándolo, como decimos recién, mucho más seguido. Tenemos que ir monitoreando los supuestos de plazo de cobranza, de plazo de pago, de morosidad, del nivel de actividad, monitoreando cada día la evolución propia y los cambios que estamos viviendo. No solo desde el punto de vista negativo, como hablamos recién con Marcos, sino también con la posibilidad de, bueno, ok, simulemos cómo impacta, tenemos la posibilidad de abrir un nuevo negocio, de retransformar el negocio, de atacar cierto mercado que estamos atacando, bueno, cómo podría impactar eso en el flujo de fondos nuestro, tanto a nivel de flujo de fondo positivo como flujo de fondo de salida, ¿no? Acá en ese sentido, en este flujo de fondos, como en cualquiera, pero en este caso aún más, es importante monitorear cómo va variando la variable ingresos, cómo nos va impactando la variable ingresos en cada uno de esos periodos. Lo que nos permite este flujo de fondos de 13 semanas, nos permite tener un análisis de TADOS para las primeras 13 semanas y después hacer una proyección de 12 meses, mes a mes, para tener una visión de dónde nos vamos a encontrar parados al cabo de esas 13 semanas cuando esperemos empiece a solucionarse lo de coronavirus. Y es ahí donde debemos apuntar, es decir, cómo llegar de la mejor manera posible a un periodo posterior a esas 13 semanas. Acá es importante también, y no es algo nuevo, sino es como siempre se suele hacer, pero ahora torna mucho más relevancia, es los 3 segmentos de un flujo financiero, ¿no? Son las actividades de la operación, que es un poco como lo estamos mostrando aquí, entre las cuentas, lo que es la gestión del capital de trabajo y la caja, y por otro lado, dos puntos importantes, que es lo que es actividades de financiación, es aquellos proveedores de financiamiento que me puedan brindar el financiamiento para el capital de trabajo que necesito, o aquel financiamiento de corto, mediano o largo plazo que necesito como para hacer las cuestiones de expansión en los mercados, como decía Sebastián recién, o unas cuestiones de mejorar distintas cuestiones de capacidad que yo tengo que tener realizando para sustentar mi flujo de fondos. Y por otro lado, y no menos importante, es el flujo del accionista, ¿no? El flujo del accionista también es importante entenderlo, evaluarlo, relevarlo y analizarlo para saber si
se pueden generar distribución de dividendos o no, si hay que hacer aportes de capital transitorios, bueno, distintas cuestiones que en el mientras tanto son importantes gestionar para que la salud financiera de la empresa se mantenga. Bien, perfecto. Lore, ¿podemos pasar a la siguiente filmina? Bien, ya metiéndonos adentro de ese flujo de fondos de 13 semanas, en lo que es proyección de ingresos, básicamente tenemos que entender cómo modelizar los ingresos. Para eso debemos entender cómo impactan los supuestos de ingresos y cómo impacta cada movimiento en los supuestos de ingresos, entender cuáles son las variables claves que me generan esa sensibilización de los ingresos. Cómo lo vamos a armar y cómo lo vamos a monitorear, definir cuáles son las cuestiones. Yo creo que ahora estamos en un proceso en el que vamos a tener que revisarlo mucho más seguido y obviamente redefinir cuestiones relativas a supuestos que quizás en otra oportunidad los manteníamos estables por un periodo más prolongado. Entender si el nivel de ingresos va a seguir siendo el mismo, cómo nos afectó la actividad, un poco lo que ya estuvimos repasando, si tenemos posibilidad de desarrollar nuevos negocios, si no las tenemos. Por ejemplo, si detecto hoy que la probabilidad de ocurrencia o que la probabilidad de éxito en determinadas propuestas que venimos presentando, sobre todo en el caso de servicio, se redujo, bueno, hacer impactar ese cambio en la probabilidad y entender cuáles son los nuevos plazos de aceptación de propuestas, entender cuáles son las nuevas probabilidades de éxito, porque todo eso, que es más bien económico, termina impactando en nuestro flujo de fondos del mes siguiente y los siguientes 2 meses, ¿no? Y adelantarnos a esas situaciones. Bien, ahí lo que pueden ver a la derecha de la pantalla es que básicamente las ventas o los ingresos los dividimos en 2 grandes grupos, las ventas anteriores, que corresponde a las ventas que ya tenemos en cuentas por cobrar. Acá debemos hacer foco a monitorear muy bien la antigüedad de las cuentas por cobrar, analizar las tendencias de cobranzas, cómo vienen, y analizar si los importes definitivamente son cobrables o no, ¿no? Y en lo que es ventas proyectadas, un poco ya lo conversábamos recién, que tiene que ver con la revisión del pipeline y la probabilidad de éxito que tenemos ahora, ¿no? En todo lo que es servicios, es muy importante armar ese mapa de cómo ir asignando, sobre todo en lo que respecta a ingresos. Si notamos que tenemos una leve caída en el nivel de actividad, es muy importante ir armando ese mapa de los equipos asignados a cada proyecto que tenemos en el pipeline y buscando sostener lo que nosotros llamamos el cargable de horas, ¿no? La asignación a los proyectos facturables. Acá hay que tener una muy buena gestión de equipos para monitorear ese cargable, y si está bajando, ver la posibilidad de asignarnos a otros proyectos o aprovechar quizás este momento para cuestiones de capacitación relegadas, de investigación y desarrollo de nuevos productos para tender a transformar el negocio, como lo habíamos comentado antes, ¿no? Por eso la comunicación interequipos es fundamental en este caso. Esto quizás no tiene tanto que ver con la parte financiera, pero es algo que también estamos viendo bastante seguido en las empresas. Después, bueno, lo de las cuentas por cobrar, un poco ya lo mencionamos, que tenemos que revisar los términos de pago de los clientes, supervisar las cobranzas, interactuar con los clientes y con la red de distribución, de mantener una buena comunicación y ser proactivo para minimizar posibles sorpresas después en cuanto a la cobranza de créditos. Bien, podemos pasar a la siguiente slide. Y por último es cómo definimos la proyección de gastos. Acá generalmente consiste en 7 a 10 partidas, o sea, ni 3 ni 100 partidas, sino que tener el grado de detalle necesario, que no sea en exceso, para poder hacer foco en las cuestiones que son claves para el negocio, ¿no? En ese sentido, en lo que es nómina y gastos, en un contexto como el actual,
pueden estar muy atados, sobre todo en lo que es servicio, al nivel de ingresos. Por eso es muy importante el monitoreo que mencionaba recién. Si no tengo un buen nivel de ingresos y mantengo la actividad, si tengo un buen nivel de ingresos y puedo mantener el nivel de actividad, probablemente pueda conservar al personal y el nivel de gasto se mantenga. El tema es que si hay caída de ingresos, surgen decisiones de negocio que son fundamentales para conservar el talento, y que después no se vea afectada la continuidad del negocio post-COVID, ¿no? Ahora, si cuando eso pasa un poco cuando el nivel de ingresos es menor y hay que un poco reasignar el personal, como comentábamos recién, a investigación, desarrollo de nuevos proyectos, capacitación. Después, ¿cuánto tiempo le vamos a designar a la parte comercial y cómo eso impacta en el flujo de fondos? También es importante, porque va a impactar en forma negativa, pero también va a impactar en forma positiva después de las 13 semanas. Bien, entonces, ¿cómo puedo ir monitoreando que la actividad comercial, que me va a ir generando gastos y tiempo de gente asignada a la parte comercial, y cómo vamos a tratar de ir transformando eso en ingresos para lograr la continuidad del negocio? Bien. Creo que estamos bastante sobre la hora, pero estamos en la siguiente, es la última, Filmina, así que podemos pasar a la siguiente, Lore. Sí. Ahí, más allá de, perdón, Seba, pero Sí. para antes de la conclusión que va a decir Seba, algunos temas también adicionales que fuimos viendo nosotros así a nivel general, como para compartir, bueno, me imagino, no es algo, entiendo, no va a ser algo novedoso para ustedes, pero hay toda una discusión sobre el tema de los metros cuadrados, metros cuadrados alquilados, ¿no? Hay un desafío hoy por hoy en todo ámbito de empresas, ¿no? Al costo del alquiler, o lo que es la renta de espacio comercial destinado al trabajo, eso se está haciendo desafiado a nivel global, con lo cual también es un punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta también a nivel general de las empresas es todo lo que es relacionado con lo que son seguros tomados, ¿no? Hay una redefinición de qué seguros se fueron tomando o seguros o los contratos de seguros están siendo también desafiados y evaluados a ver en dónde se puede mejorar, dónde se puede reestructurar los distintos riesgos asegurados. Por último, también todas aquellas cuestiones de relaciones contractuales. Por ahí en esta industria hay más contratos o menos contratos, dependiendo de la envergadura de las relaciones con sus clientes, pero en general muchos contratos están siendo reevaluados más que nada para entender aquellos que deben ser impactados por el caso de lo que es el concepto de fuerza mayor, ¿no? Que en unas geografías impacta más, en otras geografías impacta menos, pero en general el tema contrato y en dónde puede haber caja entrampada en esos contratos son puntos también a tener en cuenta, ¿no? ¿Seba? Sí, es súper importante todo lo que es la buena gestión de gastos y costos fijos, apunta a todo lo que dijo Marco recién. Bueno, un poco para dar un cierre, a modo de conclusión, si se quiere, como los grandes pasos que realizamos en la presentación. Primero, entender cómo impactó el contexto actual de la industria en la que estamos operando y en la compañía en la que estamos operando, que es un poco lo que vimos al principio, es hacer esa introspección. Después, identificar en qué cuadrante está la compañía para definir, bueno, en consecuencia, qué estrategia vamos a adoptar, cómo vamos a responder, cómo vamos a, digamos, tomar una actitud más defensiva o ofensiva, dependiendo en el caso en que nos encontremos. Por último, definir el modelo financiero. Una vez que tenemos toda esa radiografía hecha, debemos definir el modelo financiero basado en información actualizada y precisa, que es fundamental, tener la información actualizada y precisa para que el modelo sea eficiente. Y por último, definir un plan de acción dinámico en función de cómo va cambiando la situación financiera de la compañía, que debemos ir monitoreando a través del modelo de gestión financiera. Bien. Acá abiertos a preguntas. Sí, acá. Sí, abiertos a preguntas. Disculpen que les interrumpa, si finalizaron la presentación, ahí por el chat, ahora vamos
Estamos sobre la hora, pero si les parece, si hay preguntas, las vamos a hacer. Sí. Nos están preguntando por el chat también si vamos a estar compartiendo la presentación. Les comento que a todos los que están inscritos, mañana van a recibir un mail con la presentación y con la grabación de esta charla, y también va una encuesta de satisfacción que les pedimos, perdón, por favor que la respondan. En la encuesta también se incluyen temas, si ustedes quieren proponer algún tema de interés, lo que fuere, por favor, háganoslo saber, porque todas las semanas vamos a tener charlas de estas características en este ciclo de la Cluster Tech Call. Acá tengo una pregunta que nos hace Alexis Mazón. Dice que en su empresa están buscando acompañamiento o sumar al equipo de administración un especialista que tenga una visión estratégica de finanzas en la organización. Si tuvieran que contratar o salir a buscar un perfil, o sea, ¿qué tipo de perfil recomendarían buscar? Seba, es para vos eso. Bueno. Y yo trataría de buscar un perfil bien gerencial, que tenga una visión integral del negocio y sobre todo que conozca la industria y que sepa, que sea dinámico a la hora de gestionar todos estos cambios que estamos viviendo. Pero es fundamental que conozca la industria y que tenga una visión no solamente financiera, sino también estratégica del negocio para gestionar todo este contexto complicado que estamos viviendo y sobre todo pensando no solamente en los próximos meses, sino también en la continuidad post pandemia, como planteamos recién, ¿no? Sí, acá lo importante es el concepto de la hora hombre, ¿no? Muchos de nosotros vendemos horas, ¿no? Entonces, el valor estratégico de la hora y para dónde va dirigido me parece que también es un punto importante acá a tener en cuenta, ¿no?